Una de las conversaciones, le digo yo, Musso, si esta reforma a la Constitución pasa, quería reformar 72 artículos de los 280 de la Constitución. Si esta reforma a la Constitución pasa, ¿cómo puede esperar usted que crezca la economía de Guatemala? Entonces él me dice, Alfonso, la economía de mercado no es un modelo económico. El capitalismo no es un modelo económico. El capitalismo es lo que sucede cuando se respetan los derechos individuales. Y en esta reforma a la Constitución que estamos proponiendo, le vamos a dar prioridad a los derechos individuales sobre todos los demás derechos e intereses públicos. Y esa era su tesis como economista, es decir, como economista autodidacta, era si reformamos la Constitución y hacemos que los tribunales de justicia, las leyes que emite el organismo legislativo respeten los derechos individuales, la economía va a prosperar. Trabajamos 4 años juntos, íbamos a todos lados, es decir, más o menos el trabajo consistía en 3 cosas. Primero, ir a buscar políticos, diputados, alcaldes, hablamos con el presidente, hablamos con muchas figuras importantes, y ahí estaba yo sentadito al lado de él, aprendiendo. Y esta es la primera actividad, la actividad política. La segunda actividad, íbamos a los medios de comunicación a explicar la propuesta de reforma constitucional, y la tercera actividad, íbamos a hablar con los empresarios para conseguir donaciones. Bueno, en fin, aquí está Male Castillo Cabarrús, ella fue activista, nos ayudó muchísimo y trabajamos muy duro por tratar de esta reforma hacerla posible. El Congreso recibió la reforma con 70,000 firmas, la engavetó, convocó audiencias públicas desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y nunca la mandó al Pleno, porque la propuesta pues tenía muchas cuestiones que generaban mucho debate público. Entonces los diputados, ninguno tenía liderazgo para manejar una reforma de ese calibre. Musso se enferma de cáncer y muere, y estaban muy tristes todos, pero teníamos que seguir pues, pensando qué podemos hacer por el país. Es decir, yo dije, wow, tratamos de reformar la Constitución con el tipo más pensante que tiene Guatemala, dedicó 10 años a esta reforma, conseguimos fondos, hicimos todo lo que se debió haber hecho, y no logramos reformar la Constitución. Dice, ¿cómo se puede reformar un país? ¿Cómo podemos hacer que Guatemala deje de ser pobre? Bueno, pasó el tiempo después de la muerte de Musso. Yo escuché a Hernán Vigi. No sé si ustedes han escuchado de él. Hernán Vigi fue el ministro de Finanzas de Pinochet. Es decir, no fue cualquier persona. Es decir, fue el ministro de Finanzas de Pinochet quien lideró a todos los Chicago Boys para hacer las reformas en los 80s en Chile. Y Hernán Vigi dice en una conferencia, de todas las reformas que hizo Pinochet, reformó la Constitución, reformó el sistema educativo, reformó la ley de minas, reformó la ley laboral, reformó los impuestos, reformó todo el país. Dice, de todas las reformas, la más importante fue la del Fondo de Pensiones, fue la del Seguro Social. Bueno, me sorprendió porque la industria de minas en Chile es importante, los impuestos fueron importantes, la Constitución, como diríamos, fue importante, pero la reforma más importante fue la del Seguro Social. Entonces empecé a investigar por qué esa reforma había sido tan importante. Me voy a Chile, junto con Susana nos vamos a Chile, hablamos con José Piñera, hacemos un gran esfuerzo por entender cómo el sistema de fondo de pensiones funciona y por qué fue tan importante esta reforma. Y básicamente lo que hicieron es cambiar un sistema de reparto de los fondos de ahorro a volver un sistema de capitalización individual. Eso significa que todos los trabajadores, en vez de estar, es decir, lo que aportan los trabajadores, en vez de estarse repartiendo en los pensionados, cada trabajador iba a tener una cuenta a su nombre que los fondos iban a estar invirtiendo. Entonces, yo estaba sacando mi maestría aquí en la universidad con Armando de la Torre, la maestría en Ciencias Sociales, y Armando me pide que escriba mi tesis sobre la reforma al IX. Entonces yo escribo la tesis y se terminó formando un librito que se llama El monopolio de la libertad. En la primera edición del libro, yo agarro la ley del IX, pongo cómo está escrita y cómo sugerimos que se escriba. Vamos, y con Male imprimimos 2,000 libros, conseguimos que Skippy Linares, el diputado, le vamos a dejar las cajas de libros al Congreso y los repartimos a todos los diputados. Luego convencemos al diputado Luis Pedro Álvarez, que es el presidente de la Comisión de
la seguridad social en el Congreso, convoca audiencias públicas y empiezan el sindicato del IEX a debatir y empieza a generarse el debate para reformar el Seguro Social. Luis Pedro hace su mejor esfuerzo, pero no tenía ningún apoyo político, no había la fuerza política y Emi Morales no entiende de qué se trata ni el alcance de la reforma. Y entonces, pues, con cierto grado de frustración, hasta aquí dije yo, y me voy del país. Entonces salí de Guatemala, me fui a vivir a Australia, llevo 7 años en Australia y por fortuna me ha ido bien. Hice mi empresa, tenemos más de 80 empleados, nos está yendo bastante bien y me asocio, invito a mi contador a volverse socio de nuestra empresa, le vendo el 30% de las acciones para podernos expandir y empiezo a darme cuenta, es decir, lo que yo había estudiado en la Universidad de Contabilidad pues era lo básico, pero empiezo a darme cuenta lo importante que es entender bien la contabilidad, es decir, para que me dieran un préstamo y que pudiéramos seguir creciendo la empresa. Entonces, hay 3 libros importantes en la contabilidad: el flujo de efectivo, el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados lo que hace básicamente es que de enero a diciembre, cuánto vendiste, cuáles fueron tus costos y cuál fue tu utilidad. Pero tu balance general te demuestra tus activos, cuánto uno tiene de deuda y cuánto a uno le queda de patrimonio. Entonces, supongamos esta universidad, el estado de resultados es lo que pagan los estudiantes en su matrícula, cuánto les cuesta a los profesores, la luz, la limpieza y cuánto queda al final del día. Pero en el estado de resultados uno no ve cuánto vale este edificio, cuánto uno tiene de deudas y cuál es la posición patrimonial de la universidad. Entonces, por mi negocio, yo empiezo a ver que llegan ingleses, franceses, gringos, canadienses, que llegan a Australia buscando oportunidades. Y en Australia ganaban mucho más plata que en sus países. Entonces, digo yo, empiezo a ver el Producto Interno Bruto de Australia y no era muy superior a Francia, ni a Noruega, Y estos patojos llegan y tienen mejores oportunidades en Australia que en sus propios países. Entonces, empiezo a pensar que el Producto Interno Bruto no es la mejor forma de medir la riqueza de un país. Y estando en Australia, pues ya sin tanta actividad social, sin estar haciendo activismos políticos, me dedico a leer todos los libros clásicos, tanto de economía como de derecho, como de religión, y empiezo a pensar que las teorías de crecimiento económico, es decir, la teoría de Mosso era, si se respetan los derechos individuales, va a crecer la economía. ¿Por qué? Porque la economía de mercado no es un modelo económico, es lo que sucede cuando se respetan los derechos individuales. Pero no me parecía, costó tanto reformar la Constitución, no me parecía que esa receta está completa. Es decir, sí tiene razón Mosso, pero algo falta ahí. Luego, escuchar a Hernán Vigi que decía que no fue la Constitución de Chile, sino fue el Fondo de Pensiones, bueno, me hace inquietarme más. Y entonces me voy a leer a los economistas más importantes que han hablado sobre teoría de crecimiento económico. Entonces tenemos que, son 2. Entonces tenemos primero Robert Solow, gana el Premio Nobel de Economía a finales de, ¿cuándo fue? 1987, y él básicamente utiliza la fórmula Koch, que la voy a ver después, pero él básicamente dice que la teoría del crecimiento, para que crezca la producción, tiene que haber un crecimiento exógeno. Eso significa que tiene que aumentar la cantidad de ahorros para que crezca la economía. Luego pasa el tiempo y el otro que está aquí del lado izquierdo gana el Premio Nobel de Economía. Él se llama Paul Romer. Yo me junto con Paul Romer en Honduras por un proyecto y le empecé a hacer preguntas y sentí que tampoco su teoría está completa. Entonces él lo que dice es de que para que crezca la producción tiene que haber un crecimiento endógeno. Eso significa que dentro de la fórmula de Koch-Douglas tiene que haber una creación de nuevas ideas. Entonces Paul Romer se va por la innovación de ideas para generar crecimiento económico y Solow se va por la idea de incrementemos la cantidad de ahorros. Ambos utilizan la fórmula de Koch-Douglas, que significa que la producción es igual al nivel tecnológico multiplicado por el capital, por el alfa. El alfa significa, es un punto de elasticidad de 0 a 1, multiplicado por la labor,
por el beta, que es un punto de elasticidad de 0,1. Entonces uno tiene ahí el nivel productivo de un país. Entonces, Credit Suisse Global Bank sacó un índice del balance general de estos 31 países. Y entonces esto me demostró lo que yo ya estaba pensando, que no es el Producto Interno Bruto lo que es. Puede haber mucha producción, pero la gente no va a tener riqueza. Entonces, a lo que voy es que Australia estaba en primer lugar. Y me demostraba lo que los ingleses llegaban a Australia a buscar mejores oportunidades, los franceses, los gringos. Entonces, Australia no es el primer lugar en producción, pero sí el primer lugar en riqueza. Entonces, lo que uno veía, pues, yo lo imaginaba de esta manera, el carpintero en Australia y el carpintero en Londres ganan lo mismo. Pero el carpintero en Australia tiene 2 casas, tiene un carro, tiene un fondo de pensiones, tiene activos. Entonces, por ejemplo, vean en detalle Noruega. Esta Noruega, la posición 8. Noruega tiene muchísimo petróleo, entonces tiene una producción alta, pero ese petróleo lo están repartiendo para consumo. Entonces están regalando el dinero. Entonces eso significa que ese consumo no se está creando en riqueza. Sí. Y como ven en el listado, pues están todos los países de Latinoamérica hasta abajo, es decir, pues están un poco arriba de África. ¿Dónde está? Está México como ejemplo. Y los demás países pues no tienen las estadísticas del balance general. Sí encontramos las estadísticas de la producción, pero no de la riqueza. Bueno, entonces me fui a ver los datos estadísticos de Australia. Y ellos sí tienen de dónde está la riqueza. Entonces, esto es en miles de millones de dólares australianos. Entonces descubrí, pues, esto está ahí la fuente y todo, descubrí que el 58% de la riqueza de los australianos está en la propiedad. Está en la casa, en el edificio, en la oficina, es decir, ahí es donde se ha concentrado la riqueza, 58%. Luego lo subrayé, el 19% está en el fondo de pensiones. Eso significa que entre el fondo de pensiones y la propiedad tenemos casi el 80% de la riqueza. Bueno, como ven, el 7% son acciones. Es decir, las empresas que cotizan en bolsa, las grandes empresas, ellos no tienen la riqueza. Todo el mundo cree, en el discurso populista, todo el mundo cree que las grandes empresas tienen un gran poder. No. Por ejemplo, el 9% está en las cuentas de banco de la gente. Entonces, y solo el 16% tienen de deuda. Entonces es muy sana la deuda. Es decir, si esto fuera un balance general de una empresa, que de los activos solo el 16% está endeudado, pues, si yo fuera el presidente de esta empresa, yo me endeudaría un poco más para crecer más rápido. Pero eso ya es un... Entonces, Australia, pues, estos datos me hicieron repensar todas las teorías del crecimiento económico. No es producción. A ver, si Roberto Bloom es dueño de una casa y esa casa vale $500,000 hace 10 años y aumentó la población del pueblo de Durango, se duplicó la población del pueblo de Durango, la casa puede ser que aumentó de precio de $500,000 a $1,000,000. Y eso no significa que Roberto Bloom ahora es más productivo. Roberto Bloom no incrementó su productividad. Es decir, el precio de la propiedad no necesariamente está atado a la productividad, sino que a qué está atado, a muchas otras variables. Entonces, ¿a qué variables? Entonces, yo no estoy inventando nada nuevo, sino que estoy utilizando las fórmulas que los contadores han utilizado. ¿Qué es el activo? Pues el activo es el pasivo más el patrimonio. Entonces, ¿cómo se determina el valor de un activo? Hay muchas fórmulas, pero la fórmula más común es que el valor de un activo es las rentas dividido la tasa de capitalización. ¿Lo ven? Bueno, entonces, si la cantidad de ahorros de un país aumenta,
inmediatamente los bancos ponen a disposición esa cantidad de ahorros para volverse créditos. Si hay más oferta de créditos, baja la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, suben el valor de las propiedades en base a la fórmula de que el valor de un activo se divide las rentas dividido la tasa de capitalización. Luego, si aumenta el valor de las propiedades, aumenta el valor del patrimonio de las familias. Si aumenta el valor de las patrimonio, es decir, ahora Roberto Blum, su casa ya no vale $500,000, sino vale $1,000,000. Roberto Blum puede ir con el banco y decirle: miren, yo les debía $200,000, me dan un préstamo de $300,000. Y el banco va a decir: sí, porque ahora podemos hacer una nueva evaluación de tu propiedad, de tu patrimonio, y tu nivel de crédito es bajo. Entonces, viene mi contador, mi socio en Australia, hace una evaluación de su casa, sale alta y me dice: Alfonso, el banco nos puede prestar y con eso podemos expandirnos. Entonces, ¿de dónde está creciendo Australia? En base a que subió el valor de los patrimonios. Entonces, emprendedores que traen nuevas ideas pueden ir con su tío, con su amigo, con Roberto Blum. Roberto Blum, mire, ahora subió el valor de su propiedad, tengo esta idea, tengo este proyecto, usted puede ser socio, lo invito a participar. Entonces Roberto Blum llama al banco y dice: miren, quiero sacar un préstamo, le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad en garantía. Entonces eso aumenta las posibilidades de innovación y eso hace que haya crecimiento económico. Entonces, esto no fue Alfonso leyendo libros de economistas, sino esto fue Alfonso en su vida real, como practicando en un país que no conozco a nadie. Bueno, ¿cómo puedo hacer crecer una empresa? Tengo dos citas aquí. Una es de John Locke, el pensador más importante del liberalismo, a mi juicio. Dice: el más grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en estados y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad. Entonces, esta es la cita que Musso tenía en su cabeza. Si respetamos la propiedad, si respetamos los derechos individuales, va a haber crecimiento económico. Entonces, pero tenemos a Richard Cantillon, uno de los economistas más importantes, que dice: cualquiera que sea la forma en que se constituya la sociedad humana, la propiedad de la tierra habitable pertenecerá, sin embargo, necesariamente a un pequeño número de personas. Entonces, esto Richard Cantillon lo dice hace más de 300 años, y él lo que se está dando cuenta es que las grandes mayorías no tienen acceso a comprar propiedad. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos ahora en el siglo XXI para que las grandes mayorías puedan comprar su casa? Esa innovación que él trae hace que durante más de un siglo los australianos construyan su patrimonio en la propiedad. Entonces él básicamente dice: reformemos el registro de propiedad y en vez de registrar los títulos, titulemos los registros. ¿Comprenden? ¿Sí comprenden eso? No. Supongamos la casa de Roberto Blum. La casa de Roberto Blum la construyó el bisabuelo de Roberto Blum. Entonces el primer título de la casa de Roberto Blum fue hace 200 años, 150 años. El bisabuelo de Roberto Blum se lo dejó al abuelo y a la hermana del abuelo. El hermano del abuelo se la vendió, se le compró. Luego el abuelo de Roberto Blum pidió una hipoteca, le tomó 20 años pagarla. Luego el abuelo muere y se la deja a los 3 hermanos. Roberto Blum se la compra a los 2 hermanos y pide otra hipoteca. Entonces el título tiene muchos registros. Entonces, para poder tener certeza de quién es el dueño de la casa de Roberto Blum, hay que irse 150 años. Entonces es un folio enorme que complica toda la certeza sobre la propiedad. Entonces lo que está diciendo Richard Torrens es: en vez de registremos los títulos, titulemos los registros. ¿Qué significa esto? Yo le compro la casa a Roberto Blum hoy, no estoy haciendo un nuevo registro en el título, sino estoy titulando un registro. Ahora, a partir de ahora, yo le compro la casa a Roberto Blum, nos olvidamos de ese gran libro de 500 páginas y empezamos de cero. Y en una sola página va a decir que esta es mi propiedad. Entonces se olvida un régimen complejo de titulación. ¿Lo comprenden? Entonces se simplifica todo el sistema de registro de propiedad. Entonces la gente confía. Entonces, una de las garantías que Richard Torrens considera necesario era: bueno, si hay un fraude por un título de propiedad, el Estado se hace responsable. Si aparecen 2 dueños, es decir, si yo le compro la casa a Roberto Blum y está la titulación del registro y en eso aparece otro cuate que también dice que es el dueño de la propiedad,
inmediatamente el Estado va a compensar a algunos de los dos y irnos a un juicio. Eso no pasa en Guatemala. Entonces los australianos luego digo, ok, crearon su riqueza porque tienen un buen régimen de registro de propiedad. Estoy de acuerdo con Musso, sí hay que reformar la Constitución, pero no nos olvidemos del registro de propiedad. Mi familia es dueña del Teatro Abril, que está enfrente del registro de propiedad. Entonces, yo pasaba todos los días enfrente del registro y las vueltas que da la vida. Y ahora hay que reformarlo. Bueno, entonces, por decirlo así, la teoría del crecimiento económico, si vemos que el 80% de la riqueza de los australianos está en la propiedad y en el fondo de pensiones, empecé a investigar cómo hicieron ellos para consolidar su fondo de pensiones. Entonces, primero, fue una iniciativa privada. El fondo de pensiones de los australianos, es decir, en Chile José Piñera hizo la gran reforma del fondo de pensiones, pero en Australia hicieron esa reforma mucho antes. Entonces, y la hicieron de manera espontánea. Es decir, hay un banco muy grande en Australia que se llama el ANZ. Y ese banco, en vez de dar bonos a sus ejecutivos, les empezó a depositar dinero en sus cuentas para que ellos se pensionen. Y esos fondos empezaron a ser tan grandes que los mismos sindicatos estaban exigiendo que no solo le den a los ejecutivos el bono para su pensión, sino que se lo den a todos los empleados. Entonces, con Male, una vez yo le estaba diciendo a Male, vamos a hablarle a Luis Lara del Banco Industrial, que en vez de estarle dando bonos a sus ejecutivos, que les cree un fondo de pensión. Entonces, de manera privada, que empecemos a promover estos fondos de pensiones. El tema es de que el monopolio, es decir, la ley del IX dice que ellos son los únicos que tienen el monopolio exclusivo en Guatemala de manejar las pensiones. Por eso el libro se llama Del monopolio de la libertad, el libro que propuse reformar el IX. Bueno, es tan grande el fondo de pensiones en Australia que ha crecido gracias al interés compuesto. Entonces, en 1996 era 46% del PIB. Ahorita, es decir, es 150% del PIB. Ahí van a ver más adelante cuántos los fondos de pensiones en Guatemala del ex. Y para el 2040 se estima que van a ser 9 trillones de dólares, es decir, 185% del PIB. Es decir, ¿por qué sigue creciendo? Porque está creciendo gracias al interés compuesto. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, el interés compuesto multiplica. Si uno crece durante 10 años al 7%, los $100 se vuelven $200. Y se vuelve algo monumental. Entonces, obviamente, el carpintero ya tiene $500,000, tiene $500,000 en su fondo de pensión, tiene 2 casas. Ese cuate quiere llegar a trabajar a las 9 de la tarde y se va a trabajar a las 2 de la tarde. Te trabajan 4 o 5 horas y te cobran $100 la hora. Entonces cuesta mucho en Australia conseguir personal. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan rico el país, pero eso no lo muestra el Producto Interno Bruto, pero sí lo muestra el nivel de riqueza. Bueno, entonces yo tengo una especie de receta que haría yo si yo fuera el dictador de Guatemala durante un día. Es primero reformar el registro de la propiedad e implementar el registro Torrens. Segundo, eliminar todas esas trabas que hay para construir y desarrollar. Es decir, yo lo que trataría de hacer es desarrollar unas 5 ciudades de manera competitiva en el país y que Xela, que Totonicapán, que el Progreso, que haya un desarrollo urbano y que en vez de que te tome 2 años, 3 años que te den un permiso para construir un edificio, que sea de 24 horas. Es decir, inmediatamente se va a generar mucho más riqueza en propiedad y los precios van a bajar, las tasas de interés van a mejorar, etcétera, etcétera. Pero de nada te sirve tener su oferta de propiedad si los bancos te están cobrando 20% de interés. Es decir, las tasas de interés tienen que bajar, y entonces ahí es donde ayuda el ahorro forzado. Entonces, primero, reformar el registro de la propiedad. Segundo, eliminar todos los desarrolladores. Es decir, tratar de facilitar a los desarrolladores para que construyan lo más posible. Tercero, desmonopolizar el seguro social. Y cuarto, reformar la ley de aseguradoras. El sistema financiero. Yo soy muy amigo de Rolando San Román, el gerente de la Bolsa de Guatemala, y él me dice: Alfonso, la Bolsa de Valores no se ha desarrollado porque nos están cobrando impuestos por cada vez que se transfieren acciones. Entonces hay que reformar la Bolsa de Valores. ¿Para qué? Para que haya
mejores oportunidades de inversión. Luego, el Ministerio de Economía, es decir, el Ministerio de Economía tiene millones de dólares en presupuesto y no son capaces de medir los activos de la población. Es decir, necesitamos mejores estadísticas más que el Producto Interno Bruto. Es decir, al Ministerio de Economía hay que asignarle la tarea de que midan los activos. Queremos saber qué tan endeudado está el pueblo de Guatemala. Queremos saber si el mercado inmobiliario tiene más capacidad de adquirir deuda. Por ejemplo, en Australia, una propiedad comercial, uno puede sacar un préstamo a una propiedad comercial con hasta el 90% del crédito y te permiten por 3, 4 años solo pagar intereses. Es decir, si hay suficientes ahorros en para los bancos es un costo volver a colocar ese préstamo. Entonces lo que hacen los bancos es de que si tus números están sólidos, pues solo pagan intereses por 3 años y en 3 años negociamos. Uno de los amigos que tengo en Australia compraron una propiedad hace 18 años por $800,000. Ellos pusieron 300,000. El banco les prestó el resto y nunca han pagado el capital. Por 18 años solo han pagado intereses y hoy la propiedad vale $4 millones. Entonces, obviamente, el banco ve poco riesgo, pero eso no pasa aquí en Guatemala. Entonces sí hay que mejorar muchas cosas. Bueno, la urbanización de las ciudades, que obviamente si el 58% de los activos está en propiedad, el urbanismo es muy importante para que esa propiedad valga. Y por último, pues, la iniciativa privada, que la propuesta que tengo es que la iniciativa privada, en vez de estar dándole bonos a sus empleados, que lo van a utilizar en consumo, pongamos esos bonos en ahorros de largo plazo. Y ese dinero pues, va a estar bien invertido y va a hacer que las tasas de interés bajen y se dinamice la economía. Bueno, ahora les voy a enseñar unas estadísticas. Entonces, yo lo que mencionaba, que cuando los ahorros, el crecimiento exponencial que tiene el crecimiento compuesto, pues, este es el ejemplo de cómo crecieron los fondos de pensiones en Chile. Luego tenemos esta gráfica, ven, ese es el fondo acumulado y este es el Producto Interno Bruto de Chile. ¿Y cuánto tiene Guatemala? Es decir, los 2.300 millones era lo que tenía el IX en sus ahorros. Es decir, por tener un sistema de reparto, el IX no tiene reservas. Entonces no está contribuyendo con esa parte. Chile y Guatemala, pues en los años 80 tenían el mismo nivel de Producto Interno Bruto y Chile despegó. Y pues gracias a todas las reformas que hicieron en tiempos de Pinochet, pero la más esencial fue la del Fondo de Pensiones. Luego yo saqué, esta es la comparación de inversión externa en Guatemala comparado con lo que creció cada año el Fondo de Pensiones en Chile. Hablaba con Roberto Blum hace unos días y él me comentaba que un profesor de esta universidad, Eduardo Mayora, hablaba de que hay que crear mejores condiciones para que Guatemala pueda atraer mayor inversión externa. En serio, Guatemala no va a traer inversión externa. Y si no nos ayudan los inversionistas externos, pues entonces creemos nosotros las condiciones para que nosotros ahorremos y ese ahorro se vuelva inversión. Entonces, como ven ahí, $1,000 millones en el 2015, cuando al mismo tiempo el Fondo de Pensiones chileno creció en $13,000 millones. Tendríamos que hacer muchas cosas para atraer la inversión externa cuando a la mano podríamos tener un incremento de ahorros. Bueno, y esto es una comparación de lo que hay de dinero en los bancos de Guatemala comparado con lo que hay en el Fondo de Pensiones chileno. Todas estas estadísticas las obtuvimos con Male cuando hicimos la investigación del Seguro Social. Bueno, por último, este es mi trabajo. Escribí este libro del monopolio de la libertad, ahí es donde expreso la propuesta de la reforma del Seguro Social. Luego escribí este otro librito, El espíritu de la época. Y por último, escribí este otro librito que se llama El espíritu de Logos. Este es, para los que estén interesados, este es un libro más de religión y de filosofía. Entonces yo creo que con eso estamos, con mi presentación, y me encantaría pues, saber qué preguntas tienen.
¿Considera usted que teniendo tan clara la evidencia, aún ningún político importante en Guatemala se ha puesto a trabajar para quitar el monopolio de ICS o para desendeudar Guatemala y dejar de quitarle tanto impuesto a las casas de inversiones, etcétera? No sé, pero es triste porque hay que emigrar si uno quiere desarrollarse. Y yo con mucha ilusión trabajé con Muso, fuimos a hablar con todos los políticos y todos le decían, sí, doctor Ayao, qué honor tenerlo aquí, qué interesante su propuesta, pero a la hora de apoyar, a la hora de ir a votar, a la hora de... Es decir, al momento que... Es decir, miren, a mí me encanta Jorge Luis Borges, creo que es el poeta más importante que hemos tenido en Latinoamérica. Él, por razones personales, decide no morir en Buenos Aires, sino se va a morir a Ginebra. Y busquen en YouTube o en Google, pongan la tumba de Borges. Entonces, Borges en su tumba pone 7 soldados, los 7 guerreros de Northumbria, y abajo ponen una inscripción que dice Anden Fortenda. Anden Fortenda es un término del inglés antiguo, que a él como poeta le encantaba, que significa no hay otra obligación que ser valiente. Y lo que hace falta es hombres valientes. Entonces, sí, buenas tardes, gracias por su presentación. Yo tenía 2 dudas respecto al tema del registro de propiedad. En Guate, pues sí, es un desastre. A mí me ha tocado ver eso y tenía una duda de, en caso se hiciera como una reforma, ¿habría alguna forma en la que fuera a través tal vez de un instituto privado o algo? Porque me imagino que a la hora de hacerlo hay muchísimos intereses por parte del gobierno y viendo que hoy en día incluso manipulan las medidas y todo. Eso como que me apunta. Y después también con el tema de registro, cuando usted habla de que si se aparecen 2 dueños, el Estado se hace responsable, ¿qué se podría hacer en caso de que, digamos, sea el mismo Estado que a propósito haga eso para pues tener más tierras o con conflicto de intereses con otros políticos? Gracias. Estados Unidos resolvió este problema, por eso también hay que reformar la ley de aseguradoras. Estados Unidos resolvió este problema comprando un seguro. Entonces, yo tengo mi título, porque al final, si yo le vendo la casa a usted, yo no estoy vendiéndole la casa, yo le estoy vendiendo el título sobre la casa. Entonces, se puede asegurar, así como asegura uno la casa, se asegura el título. Entonces, una aseguradora privada puede asegurar los títulos. Entonces, uno le paga $100 al año y mi título está asegurado. Pero la ley de aseguradora no permite asegurar. Entonces, Estados Unidos resolvió el asunto con aseguradoras privadas de los títulos de propiedad. Y segundo, yo sí creo que no pueden haber 2 registros de propiedad. No pueden haber 3 registros. Es decir, creo que el registro de propiedad debe ser un monopolio. Podemos tener 10 registros de propiedad, pero la ciudad de Guatemala, es decir, si uno va a registrar una propiedad, esto podrá sonar un poco estatista, pero el mismo John Locke decía, necesitamos la ley para proteger la libertad. Si no estamos creando una anarquía, necesitamos tener una ley que proteja la libertad. En este caso necesitamos una ley que proteja la propiedad. Y a esa ley hay que darle la máxima prioridad. Es decir, yo leí la ley del registro de la propiedad y eso lo escribió un bachiller. Se da vergüenza y no contempla ninguna responsabilidad para el registro de la propiedad. Entonces sí, necesitamos una ley que el cuate que esté a cargo del registro de la propiedad se haga responsable. Y que él tenga un presupuesto y que tenga todos los recursos para registrar la propiedad como merece. Pero yo estoy seguro, si cambiamos el registro de la propiedad, si aumentamos la cantidad de fondos de ahorros, Guatemala puede crecer al 10%. Pero obviamente se necesita hombres valientes. Nosotros como personas jóvenes, ¿qué vamos a esperar al futuro? Yo en lo personal, por lo que he visto y por los movimientos que hay en la sociedad, hay mucho por qué tener esperanza,
pero aquí todavía hay mucho por lo cual preocuparnos, sobre todo porque veo un apoyo, una corriente que se esté cuidando de personas que me izquierda. Entonces, mi pregunta es esa: ¿qué podemos esperar nosotros de lo que está pasando con la situación política del país? Yo tiendo a ser optimista, pero recuerdo una cita de Nietzsche que dice: la esperanza es el peor de los valores, porque solo prolonga los tormentos. Pero soy optimista. Bueno, el tema, yo lo que pienso es que hay un ensayo muy lindo de Leonard Read, uno de los amigos de Musso. Este ensayo, él habla, el título del ensayo se lo recomiendo que lo busquen, es uno de los ensayos más lindos que he leído. El ensayo se llama ¿Cómo avanzar la libertad? Entonces dice, 1 de 40 personas, por decir algo, entiende qué es la libertad. 1 de cada 400,000 entiende qué es la libertad y logra explicarla. Pero solo 1 de cada 4 millones de personas entiende qué es la libertad, logra explicarla y logra avanzar. Entonces, ¿qué es lo que sugería Leonard Read? Es la mejor forma de poder aportar es preparándote, estudiando y cuestionando. Entonces, hay mucho que leer. Entonces, no hay que perder la esperanza, pero hay que ponerse las pilas. Yo tengo una pregunta con respecto al monopolio que tienen las aseguradoras y el monopolio que tiene el fondo de inversión y el fondo de pensión. ¿No sería más fácil como crear un fondo de inversión para pensionados, como desligándose de los seguros? Hay que reformar la Constitución, compadre. La Constitución le otorga el monopolio de carácter unitario, Alex. Sí, es muy triste. Sí. El que puso listo el papá del actual presidente. Correcto. Entonces, hay muchas fórmulas para poder crear. Es decir, yo hasta lo que pensé es, bueno, no le llamemos fondo de pensiones, ahora llamémosle fondo de ahorros a largo plazo y creemos una nueva ley de fondo de ahorros a largo plazo. Pero el problema es que el ICS, es decir, eso habría que llevarlo a la Corte de Constitucionalidad y pelearlo. Porque la Constitución le otorga el monopolio, es decir, le llama de carácter unitario. Es decir, que los fondos de pensiones tienen que estar consolidados en una unidad. Y esa unidad está representada por el Seguro Social. Y a mi juicio, es uno de los institutos más corruptos del país. Yo tengo entendido que en todos los registros hay que dar una anotación de todas las coordenadas que ubican un sitio. Claro. En Guatemala ya se está implementando eso. Pero sin embargo la política está metida dentro de ese carretero. Y están dando títulos suplitorios a las personas que han vivido en ciertos lugares, cierto tiempo, han estado quedando ahí y han empezado a despojar propiedades. Creo que ahí lo que hay que hacer es hacer cambios en la política y tener ya regulado que no cualquier, por decir una palabra, que cualquier pendejo pueda llegar a ser diputado, porque esas personas son manejadas por otros intereses ajenos. Hablemos claramente de los alcaldes. Creo que ahí hay un problema. Gracias, Julio. Yo lo que visualizaba es de que al momento, si se hace una reforma al Ley de Registro de Propiedad, inmediatamente hay que crear un tribunal de justicia en el organismo judicial que esté con mucha agilidad resolviendo todos los conflictos que hay por los títulos de propiedad y que ese tribunal sea transparente y resuelva los... Porque, a ver, uno puede pasar años en un tribunal de justicia y esa propiedad no se resuelve. Entonces, se debe agilizar. Entonces, para eso hay que darle recursos al organismo judicial y eso debe estar contemplado en la ley. Buenas tardes. Me gustó mucho su ejemplo de las pensiones de Chile, porque soy chileno, entonces se me hacía muy bueno el ejemplo, pero lo que no terminé de entender de su explicación era si usted estaría también de acuerdo en que fuera que se instauraran de manera forzosa, igual que en Chile, porque eso, no sé si usted está un poco al tanto de la historia de las pensiones en Chile, y del declive, sin duda alguna. Esta misma semana se
se aprobó de que una parte de lo que se cotizaba vaya a reparto. Hace unos años se hicieron unas medidas terribles y eso a juicio de muchos analistas políticos y gente con menos renombre como yo, por ejemplo, ha ido porque como se instauró de manera forzosa, la gente tiene una cierta duda sobre la legitimidad de su propiedad, porque sea la propiedad de ellos mismos sobre el fondo. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema que a largo plazo puede ser peligroso para ese modelo? Las administradoras de fondos de pensiones en Chile han sido bastante criticadas y creo yo que se hicieron malos cálculos actuariales porque el problema fue que la esperanza de vida siguió aumentando, entonces por más años hay que dividir lo que la gente ahorró. Pero yo traté de comparar en mi cabeza cómo funciona el sistema de pensiones chileno y cómo funciona el australiano. En el australiano hay más de 6.000 opciones de fondos de pensiones, de administradoras de fondos de pensiones. En Chile hay 6. Entonces, no se creó la mejor ley para crear un mercado competitivo. Eso en primer lugar. En Chile, en Australia, el aporte lo hace completamente el patrono. Entonces, básicamente son recursos del patrono que se están pasando a una cuenta de pensiones. En Chile es el trabajador el que aporta. Y entonces hay muchos detalles que hacer ahí, pero escribí el librito del monopolio de la libertad, ahí trato algunos de estos temas y no tengo todas las respuestas. Especialmente los avances tecnológicos, tengo muchas dudas de que este mecanismo de querer pagar una pensión por medio de un ahorro es sostenible a largo plazo, porque los avances tecnológicos siguen incrementando la esperanza de vida. Entonces, yo tengo mis dudas y soy un poco escéptico, gracias a todo lo que está pasando en Chile, de que un fondo de pensiones pueda ser la solución. Entonces, por eso pensé, bueno, ¿qué pasa si no le llamamos un fondo de pensión? Para que la gente no tenga una expectativa de una pensión, sino le llamamos un fondo de ahorro a largo plazo. Entonces, la gente, bueno, que ahorre por 20 años, que ahorre por 5, 10, 15 años y que decida a los 5 años si puede sacar su dinero o no, pero que ese dinero esté reinvertido continuamente. Entonces, darle más flexibilidad y no esperar que un fondo de pensiones te va a resolver la pensión en tu vejez, y que es la única fórmula para resolver la pensión. Entonces, sí, estoy en desacuerdo por mis principios de libertad, que sea un ahorro forzoso. Entonces, hay mucho debate del tema, ¿sí? Yo estuve con José Piñera y es un tipazo, y es un hombre que tiene mucho carácter y es un hombre valiente. Él escribió un libro que se llama El cascabel al gato. Ahí explica todo lo que hizo cómo logró pasar esa reforma. Y creo que él logró la reforma más importante a nivel de teoría política en toda Latinoamérica. Es decir, yo no creo que haya habido ningún aporte en política de los latinoamericanos en cuanto a la teoría política. Es decir, los gobiernos latinoamericanos no han hecho nada nuevo. Se han puesto dictadores, quitado su vida. Quizá la Constitución de México, que declaró los derechos sociales, esa es una innovación política. Y el Fondo de Pensiones chileno, de ahí todo lo demás han sido copias y réplicas y malas copias, malas ideas. Entonces, no, es decir, todo ha sido importado. ¿De dónde fue importado? Para eso hablo en este libro del espíritu de la época. Pues, tenemos un sistema, un contrato social ideado por Rousseau y eso es tema de otra conferencia. Estas son las reservas para la constitución de ahorro a largo plazo. ¿Qué condiciones se necesitarían crear, aparte de la reforma de la Constitución, para que se aporte a este ahorro de largo plazo por medio del sistema de pensiones? ¿Qué condiciones? Pues es que sí. A ver, yo entro a mi vida laboral a los 18 años y voy a empezar a aportar hasta que cumpla 60 años. Si esos aportes, ese dinero se va a estar invirtiendo en la bolsa, tanto en mercado nacional como en mercado internacional. Si uno limita a que solo se invierte en mercado nacional, las tasas de retorno que va a recibir ese trabajador son menores. Entonces hay que abrirlo a todo el mercado mundial para que los financieros puedan colocar ese dinero. El tema es que si el país no está creciendo económicamente, que eso fue parte de
los problemas que tienen en Chile, porque si la economía hubiese seguido creciendo al 10%, los fondos de pensiones serían mucho mayores y quizá no habrían tantas protestas. Entonces, la economía tiene que crecer a largo plazo para que este sistema funcione. Si los fondos de pensiones demuestran durante 5 años seguidos un crecimiento del 3%, ya te disminuyó tu pensión en 30 años un montón. Pero si el fondo de pensiones creció al 9, 10, 11%, pues el fondo de pensión incrementó. Por eso es que el fondo de pensiones en Australia no se cuestiona. Es decir, la gente está feliz con su superannuation, así se llama el fondo de pensiones en Australia, superannuation, y uno entra a su celular y ve cuánto dinero gané este mes. Y toda la gente te dice, yo tengo 200,000, yo tengo 500,000, yo tengo 100,000, depende de cuánto tiempo llevas contribuyendo y cuánto ganas. Pero entonces Australia ha ido creciendo sostenidamente, no a tasas altas porque es un país que está en primer nivel, pero sí su crecimiento ha sido constante. Entonces la economía tiene que crecer. Entonces a mí me da miedo reformar el fondo de pensiones en Guatemala porque somos tan inestables políticamente que en 20 años la gente lo va a traer abajo como está pasando en Chile. Entonces por eso soy escéptico de esta reforma y lo digo en mi libro. Hay que hacer algo, sí, pero no sé la respuesta. Muy buenas tardes, Alfonso. Primero me gusta mucho cómo hablaste, es con mucha inspiración y con mucha motivación de lo que ves, y entiendo que cuando te fuiste de Guate tal vez estabas como frustrado porque no se pudo alcanzar lo que ustedes querían, pero ¿no has pensado en volver a Guate a seguir emprendiendo el viaje que empezaste con el Muso? Gracias. Mira, aquí está mi hijo, tiene 13 años, hoy está cumpliendo 14 años. De mi ida a Australia, lo que más me dolió fue que se quedara él aquí. Y es el dicho, las ovejas le temen al lobo, pero es el pastor el que se las termina comiendo. Lamentablemente creo que en Guatemala hay muchas cosas que se deben hacer y muchos problemas vienen por las personas que se creen mesías y que creen que ellos los pueden cambiar todo. Y esa arrogancia de que un hombre nos va a salvar solo termina creando un tirano como pasado en Nicaragua, como Ortega. Yo lo veo ahora con Bukele, lamentablemente. No creo que esté en una sola persona, yo creo que está en un grupo de personas. Y si se junta un grupo de lobos, pero valientes, yo me animo. Pero yo solito no puedo y se necesita gente que esté bien preparada. Y se pueden hacer cambios, pero que todo caiga en los pesos de un hombre es difícil. Entonces yo creo que hay que bajarnos al pastor y los lobos tienen que salir a conquistar. Muchas gracias, Alfonso. Yo quiero felicitarte, pero te quiero felicitar porque de alguna manera nos estás demostrando cómo te has venido preparando, cómo has venido creciendo, los libros que has leído, las experiencias que has tenido, y al final de cuentas es una mente sumamente abierta. Hay un tema que, es decir, mencionaste toda una serie de temas que creo que son fundamentales, pero hay un tema que quizá deberías simplemente enunciar en este momento, y es el tema de las escalas y las ciudades, porque hay un proyecto muy interesante que también ha sido frustrado, pero que todos los días tiene nuevas posibilidades, y es el de las ciudades libres. Un autor que no mencionaste es Gregory West con su libro Escalas, en donde básicamente el tamaño
va generando más innovación, más valor, etcétera, etcétera. Entonces, pero te quiero felicitar por esta demostración de una persona que sabe y que está humildemente aprendiendo todos los días y enseñándonos lo que has venido experimentando en los últimos años. Felicidades, Alfonso. Roberto Blum dice que esta es una idea de Borges también, y es, uno debe orgullecerse no de lo que ha escrito, sino de los libros que ha leído. Y por fortuna ahí en Australia pues, me dediqué a leer y creo yo que ese es el resultado de lo que he hecho. Pues de las escalas y las ciudades, yo estaba haciendo una comparación. Centroamérica tiene cerca de 500.000 kilómetros cuadrados, tiene cerca de 55 millones de habitantes. Tokio, la ciudad de Tokio, es la ciudad más grande del mundo, tiene 12.000 kilómetros cuadrados y 36 millones de habitantes. Es decir, si tuviéramos un Tokio en Centroamérica, problema resuelto. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que, caben 10 Tokios en Nicaragua, caben 10 Tokios en Guatemala. No necesitamos, es decir, si nos enfocamos en una ciudad y la hacemos bien hecha, problema resuelto. Pero, ¿quién nos da un pedazo de tierra, diría?